Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, que la paz de Cristo esté en su corazón. Bueno, quien les habla, el pastor Javier Díaz, de la iglesia Siguiendo los Pasos de Jesús, a través de los sucesos que son de público conocimiento. Nos vimos obligados a suspender las reuniones por causa de esta pandemia, que no solamente está acá en San Vicente, sino en Buenos Aires y en todo el mundo. Pero bueno, le damos gracias a Dios por estos medios para que podamos estar comunicados de alguna manera. Ausente en el cuerpo, decía Pablo, pero presente en el espíritu, ¿no? Él estando lejos de las congregaciones donde él había fundado, había usado un método nuevo hasta ese entonces, el cual no se conocía, que eran las cartas. Y aunque ellos no tenían ni idea en qué iba a resultar, ¿no es cierto?, las cartas de Pablo y de los demás apóstoles terminaron siendo todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, la doctrina de la iglesia y los fundamentos en el cual nosotros tenemos que apoyar nuestra fe y la doctrina. Así que le damos gracias a Dios por estos medios, los cuales Dios puede usar también para que nosotros podamos estar de alguna manera en comunión, amén, compartiendo la palabra de Dios. Bueno, hermano, vamos a continuar con esta serie de prédicas, amén, sobre la llenura del Espíritu. Vamos a hacer un pequeño repaso del libro de Efesios. La palabra clave del libro de Efesios que estamos estudiando o pidiéndole al Señor que nos llene de conocimiento es la palabra sed llenos del Espíritu. Y los versículos centrales de los cuales gira todo nuestro estudio, amén, es Efesios 5, 15 al 18 y lo vamos a leer. Gloria al nombre de Jesús. Efesios 5, 15 al 18. Dice: mirad pues diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué práctico, ¿no?, para este tiempo que estamos viviendo. Pareciera que estuviera hablando para hoy en día, y de hecho lo está haciendo. Dice: porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Amén. Antes bien sed lleno del Espíritu. Acá cuando hablaba Pablo y decía, ¿no es cierto?, no os embriaguéis con vino en cual hay disolución o libertinaje o toda clase de herejías, ¿no? Estaba hablando específicamente en aquel tiempo, los efesios y muchas otras culturas paganas tenían la costumbre de embriagarse a un punto de que ellos decían que en ese punto ellos llegaban a una comunión con las deidades. Podemos ver hoy en día también muchas personas que dicen en un momento de éxtasis de estar embriagados del Espíritu, pero no tiene nada que ver con lo que Pablo está explicando acá, ¿no es cierto?, ni tampoco con la llenura del Espíritu. Esa embriaguez de que habla ahí Pablo es la embriaguez que hacían los cultos paganos, ¿no es cierto?, para adorar a sus dioses. Decían que de esa manera tenían una comunidad con sus deidades. Pero Pablo dice otra cosa, ¿no? Antes bien sed llenos del Espíritu. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que las evidencias de ser lleno del Espíritu es ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen empleado, un buen patrón. Y en el versículo 6.10 llegamos a la palabra por lo demás. Ahí en el 6.10 dice, gloria a Dios, por lo demás. O sea, por todas estas cosas, porque tenemos que ser llenos del Espíritu, porque tenemos que ser buenos esposos, buenas esposas, porque tenemos que ser buenos hijos, buenos empleados, buenos patrones, porque tenemos que tener cánticos en nuestros corazones, hablando con salmos, con himnos espirituales. Amén. Por tanto, por todo eso, dice ahora, ¿no es cierto?, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza, hermano, que tenemos para seguir cada día es del Señor, no es nuestra. Nosotros no tenemos fortaleza en nosotros mismos. De hecho, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nada que podíamos haber hecho, ni podíamos haber forzado a Dios para que nos mire a nosotros, ni tenga compasión de nosotros. Él, de su puro afecto, de su puro amor, nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Así que ahora nosotros tenemos que tomar esa realidad y fortalecernos en el poder del Señor. Amén. Dice
en el poder de su fuerza. Y dice en el 11, vestido de toda la armadura de Dios. Y dice algo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Dice, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir, hermano, que si nosotros no tomamos de ese poder, el poder de Dios, no vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este tiempo, más que nunca, encontramos miles de recetas, ¿no es cierto?, para de alguna manera atar al diablo, de alguna manera reprenderlo. Hay personas que les encanta gritar, hacer toda clase de desmanes, peleando con el diablo de alguna manera. Pero acá Pablo nos dice que tenemos que fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Amén. Y habla de una lucha, sí, la lucha es real, la lucha es verdadera, la lucha es encarnizada, es una lucha en la cual es a muerte, pero el poder es del Señor. Amén. Dice, vamos a leer acá, yo tengo unas anotaciones, gloria a Dios, 6, 10 al 13, gloria a Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, otra vez, ahora, ¿por qué dice por tanto? Porque tenemos lucha contra toda esta clase de seres espirituales, hermano. Nosotros no tenemos la capacidad, hermano, de pararnos para una semejante lucha si no tomamos el poder de Dios, si no nos abrigamos en el poder de Dios y si por sobre todas las cosas no tomamos las armaduras, las armas que Dios puso a nuestro alcance para que podamos hacer esto. Gloria a Dios. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, otra vez, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Otra vez dice, ¿no es cierto? Para que pudiendo, hermano, soportar el día malo, terminando el día, podamos estar firmes. Esto, por supuesto, la firmeza tiene que llegar hasta el final de nuestras vidas, hermano, pero cada día trae su propio afán, dijo Jesús. No nos podemos afanar por el día de mañana. Ahora, en estos momentos que nos toca vivir a la humanidad entera, no podemos afanarnos, hermano, ni estar pensando, ni maquinando qué va a pasar mañana, va a ser esto. Hay miles de especulaciones. Mira, hay personas que no tienen mejor idea que ver una película sobre pandemia, quizá en este momento, y en vez de ayudarlo, lo frustra. Leamos la Biblia, hermano, confiemos en las promesas de Dios, amén, y sepamos que el día de mañana es incierto. Yo no sé si mañana voy a estar, y usted dirá, pastor, ¿por qué es tan pesimista? Pero lo mejor que nos puede pasar a nosotros como creyentes, hermano, es estar en la presencia de Dios, y nosotros tenemos que entender eso. ¿Qué nos separará del amor de Cristo?, dice la palabra de Dios. Peste, hambre, angustia, desnudez, nada nos puede separar. Esta pandemia no nos puede separar del amor de Cristo. Y nosotros tenemos que estar confiados, hermano, que el Señor tiene la autoridad y tiene el poder. Y por algo Él permite esto. Amén. Y por algo nos permite a nosotros como creyentes vivir en este tiempo. Juntamente con la prueba, el Señor nos dará la fe para superar esta prueba. Amén. Ahora, nosotros tenemos que mirar cada uno, hermano, de estar firme. Amén. Miremos que no caigamos, miremos que no bajemos los brazos. Y para eso necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Gloria a Dios. Ahora, vemos que la lucha es sobrenatural. Nos recuerda que la lucha es espiritual, estos versículos. Sobrenatural. Y el enemigo que tenemos, el enemigo de nuestras almas, es un rival fuerte, difícil, traicionero. Entendiendo esto, pudimos ver en la Escritura que Satanás es un ejército organizado. Él no es un improvisado, hermano. Él no es, él estudia las formas, las maneras, y tiene muchas formas de operar. Y lo pudimos ver en estos domingos pasados, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Principados, hay principados, Satanás es un principado de hecho, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y de nuevo esta palabra, por tanto,
Por tanto, porque tenemos esta clase de lucha, porque el ejército que lucha contra nosotros es un ejército organizado, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahora, acá vemos, hermano, un imperativo y también un indicativo. El indicativo es que Satanás es un ejército organizado, pero el imperativo para nosotros es que tomemos la armadura de Dios. No podemos creer que vamos a poder vencer, hermano, si no tomamos aquello que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tomar. A veces, como nosotros así protegemos a los niños cuando son pequeños, hermano, de la misma manera Dios en nuestra ignorancia, cuando nosotros recién empezamos el camino de Dios, Él nos guarda porque sabe que somos niños, pero a medida que crecemos, hermano, tenemos que tener responsabilidades en el camino de Dios. Y Dios habla a través de su escritura, amén, a través de la palabra inspirada por Él, y nos dice que por tanto tenemos que tomar toda la armadura de Dios, no la mitad, no una parte, sino toda, amén. Dice, gloria a Dios, acá estuve haciendo unas anotaciones, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, gloria a Dios, para que podáis, o sea, si no tomamos la armadura de Dios, no vamos a poder estar firmes en el día malo, hermano. Y vemos muchas personas que dicen ser creyentes, y no dudo, hermano, de que sean creyentes, pero en el día malo muchas veces caemos, hermano. ¿Por qué caemos? Porque no hemos tomado la armadura de Dios. Y muchas veces a mí me ha tocado, hermano, fracasar en cuanto a mi fe. ¿Por qué? ¿Falló Dios? Dios no falla, hermano. Los que fallamos somos nosotros a veces. Pero qué bueno que podamos volver a nuestros errores, reconocerlos y por sobre todas las cosas no volver a cometerlos, ¿no? Porque si algo podemos aprender de un error es a no volver a hacerlo. Que Dios nos ayude. Pero necesitamos tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, o sea, el día, estar firme. Porque cada día trae su propio afán, hermano. La lucha no es hoy, ya vencí, me quedo descansar, ahora no. Todos los días tenemos que ir luchando. Y para eso necesitamos la armadura de Dios. Ahora, pudimos ver el domingo pasado, amén, el domingo que nos reunimos, que Satanás opera en las vidas de las personas de diferente manera. De muchas diferentes maneras. Por ejemplo, el objetivo siempre es el mismo. El odio que él tiene a Dios quiere de alguna manera, hermano, descargarlo en la vida de los seres humanos. Y sobre todo en nosotros los creyentes, que decimos creer y amar a Dios. ¿Y qué hace él en nuestra vida? Pudimos ver en la Escritura que él nos incita al mal, nos estimula, nos seduce, nos persuade. ¿Se acuerda Eva cuando fue? Le dijo, así con que Dios dijo que no comas de esta fruta. Una charla, primero hay como una relación, amén, de entendimiento. Hermano, con el diablo no podemos razonar, tenemos que entender. Hay veces vienen personas a nuestra vida, quizás ellos con la más buena intención, pero muchas veces manipulados por el mismo enemigo de nuestras almas. Y de alguna manera en una conversación que hasta parece inocente, nos quieren hacer desertar, nos quieren hacer quebrantar la voluntad de Dios. Tenemos que entender y discernir cuando el enemigo viene a nuestra vida a querer incitarnos a hacer algo. Ya sea de hecho o de pensamiento, amén, porque de pensamiento también podemos quebrantar la voluntad de Dios. Así que el enemigo de nuestras almas, Satanás, nos puede incitar. En Zacarías 3, 1 y 2 podemos ver que él es el acusador. Él acusa, nos acusa, hermano. Él primero nos incita a hacer el mal, nos incita a pecar y después, una vez cometido, hermano, el error, nos acusa. Una persona que vive acusada en sí misma es una persona que duda del perdón y la misericordia de Dios, hermano. Así que él nos incita al mal. Él es un acusador. Opera también a través de la doctrina o enseñanza falsa. Satanás también opera, hermano, a través de las enseñanzas falsas. Hace poco hemos visto, desgraciadamente, una persona que andaba vendiendo un producto de alcohol en gel, tergiversado con la palabra de Dios, con un perfume de nardo puro, decía él. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza para la iglesia, ¿no? Decía el apóstol, el camino de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra muchas veces. Pero
esta persona conforme a sus hechos, porque yo no puedo negar, hermano, que Dios haya usado a alguien, porque no puede usar. Usó un burro, no nos va a usar a nosotros, pero eso no quita que nosotros vayamos a entrar al cielo, ¿o no, hermano? Bueno, como decíamos, ¿no? También opera a través de las falsas doctrinas, a través de aquellas cosas que enseñamos o recibimos que no están en la palabra de Dios. Yo puedo tener la mejor de las intenciones, hermano, usted puede tener la mejor de las intenciones, pero si lo que nosotros queremos transmitir de parte de Dios no se encuentra en la Biblia y no es corroborado por la Biblia y a través de la historia de la iglesia no tiene antecedente, no es de Dios. Porque todo lo que Dios tenía que revelar ya lo reveló en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, estamos implementando esto nuevamente, así que hay algunas cosas técnicas que se va a tener que ir acomodando. Pero bueno, le damos gracias a Dios. Así que, hermano, también vemos que Él opera, como decíamos, a través de la falsa doctrina. Y podemos ver acá en Mateo 24 que Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, es una responsabilidad del creyente no dejarse engañar. ¿Cómo podemos discernir, hermano, el engaño de la verdad? Solo y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Hoy hay muchas personas que dicen: Jesús me dijo, Jesús me habló, anoche se me apareció Dios, tuve un sueño. Pero qué raro, ¿no es cierto?, que justamente lo que le habla o lo que le dice ese supuesto Jesús que le apareció contradice la Escritura. Dice la palabra de Dios que la última revelación que tenemos, hermano, para este último tiempo, es a través del Hijo. ¿Y cuál es esa revelación? La palabra escrita. No hay otra cosa. No podemos, hermano. Cuando nosotros decimos que recibimos un mensaje distinto al que nosotros tenemos escrito en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo: si recibiéramos otro evangelio, aún de un ángel del cielo, somos malditos. El único mensaje verdadero, hermano, es el de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener seguridad. Satanás es especialista, hermano, en torcer la palabra de Dios. Así que él opera también a través de las falsas doctrinas. Dice acá Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, los falsos maestros vienen en el nombre de Jesús, hermano. No los vamos a encontrar, hermano, en los templos budistas, no los vamos a encontrar en los mormones, en los testigos de Jehová. Los vamos a encontrar en las iglesias evangélicas, o por lo menos que dicen serlo. Amén. Yo puedo decir que soy astronauta, pero nunca subí ni a 1000 metros del... Bueno, una vez subí allá en Tucumán a 3000 metros, creo, del nivel del mar, pero no fue volando. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero la realidad es que no lo soy. Yo soy lo que soy, un ser humano con ventajas, desventajas, con virtudes, con defectos, pero la palabra de Dios es eterna y es perfecta, que convierte el alma, dice. Amén. Gloria a Dios. Así que dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, cuando dice acá yo soy el Cristo, fíjese, nótese en el contexto, Jesús dijo vendrán en mi nombre, o sea que no se van a autoproclamar Cristos a un sentido del Señor, sino que la palabra Cristo en el idioma original, en el griego, significa ungido, Mesías o Salvador. Hay muchos lugares donde las personas dicen: yo acá soy el ungido y se hace lo que yo quiero. No, el ungido es Cristo, hermano, en la iglesia. Ahora, pastor, en mi iglesia, no, hay una sola iglesia, la de Jesucristo. Ahora, por causa de la ley, nosotros tenemos que denominarnos a nosotros mismos iglesia evangélica, pentecostal, siguiendo los pasos de Jesús, anexo, embajadores de Cristo, amén, iglesia misionera del Espíritu Santo, embajadores de Cristo. Pero si no somos hijos genuinos que obedecen y guardan la palabra de Dios, un título no salva a nadie. Hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, la que va a ser salva, que el Señor va a arrebatar, va a llevar a su presencia, amén. Los títulos, las divisiones y los carteles los hemos hecho nosotros. Lamentablemente, hoy en día vemos personas, hermanos, discutiendo de ética cristiana porque una iglesia está en la otra cuadra, porque yo no puedo poner una iglesia cuando está otra allá. Hermano, ojalá haya iglesia en cada casa, en cada cuadra haya 10 lugares donde se reúnen, aunque sea 2 o 3 personas, a alabar al Señor, a bendecir el nombre de Cristo y a recibir la palabra de Dios. Porque el Señor dijo: donde hay 2 o 3 presentes en mi nombre, yo estoy ahí. Amén. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente. Así que no tengamos problema de ética, de nada. Busquemos, hermano, adorar y alabar el nombre de Cristo, siempre.
Ahora, los falsos maestros vendrán diciendo yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, o yo soy el Salvador, o yo soy el que tengo la revelación. Amén. Cuando las personas dicen yo tengo la revelación, cuidado, porque el apóstol Pedro dice que la profecía, o sea, la revelación, la palabra, no es de interpretación privada. No hay alguien que pueda decir yo solamente puedo saber lo que quiere decir esto. No. Dios, hermano, la revela por el Espíritu a su iglesia. Gloria a Dios. Dice, y a muchos engañarán, y a muchos engañarán. Hay muchas personas hoy en día engañadas por el mismo Satanás, hermano. Por el mismo Satanás y sus ministros a través de falsas enseñanzas. Y en este tiempo que estamos viviendo, muchos se levantan para lucrar con la iglesia de Jesucristo, hermano. Cuando una persona, hermano, se entusiasma o se preocupa más por su economía que por su alma, huya, hermano, defina bien dónde está la puerta y salga corriendo de ese lugar, porque nada tiene que ver con las enseñanzas de Cristo ni los apóstoles. Ahora, la iglesia sí, hermano, hay gastos, hay cosas que hay que ayudar, personas necesitadas, y tiene que solventarse con las donaciones de los hermanos, pero de ninguna manera la iglesia es el fin de juntar dinero ni de enriquecer a nadie. Si usted quiere enriquecer, hermano, trabaje, sea honesto, Dios va a bendecir la obra de sus manos, porque Dios conoce su necesidad, dice busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán hechas. Pero en la falsa religión, hermano, en la falsa doctrina, ponen a Dios como si fuera el genio de la lámpara y nosotros solamente tenemos que frotar la Biblia y Dios está ahí para satisfacer nuestros deseos. Por eso ya no ruegan a Dios, sino que decretan, declaran. Amén. Son cosas que ni los apóstoles ni Jesús mismo enseñó. ¿De dónde viene esa enseñanza, hermano? De la metafísica de la nueva era, de la confesión positiva. Vamos más adelante acá, ¿no es cierto? Como el apóstol Pablo, semejante hombre de Dios, ¿no? Con mucha humildad pedía a Dios las cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Así que vemos que también opera a través de la doctrina, enseñanza falsa. Y vemos ahí en Mateo también 24, un poquito más adelante. Mateo 24, gloria a Dios, 23 al 26, dice la palabra de Dios. Entonces si alguno dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán, se autoproclamarán falsos cristos. Y acá sí hablamos, hermano, de personas que se autoproclaman voceros directos de Dios. Amén. Hace poco estábamos nombrando a este hombre que quería vender una cura milagrosa, ¿no es cierto?, sobre este problema mundial que hay, es el coronavirus. Si Dios quisiera, hermano, lo sacaría. A esta pandemia Dios, de su voluntad, Él con su palabra nomás termina. Dios permite esto, hermano, en este tiempo. Es los juicios, la disciplina de Dios sobre el mundo pecador, hermano. Y nosotros estamos en el mundo, lamentablemente, hermano. Y sufrimos también. Dice que nosotros mismos sufrimos con dolores de parto. La creación misma, hermano, está gimiendo aún, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros gemimos aún a ser transformados, hermano, a volar con nuestro Señor y a terminar con todo este sufrimiento. Pero nos toca vivir este tiempo y tenemos que darle gracias a Dios porque lo podemos hacer en la fe. Lo podemos hacer en la seguridad que nos da la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que se levantarán falsos cristos, se autoproclamarán. Hoy hay muchas personas, hermano, que así mismo se declaran muchas cosas: profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, doctores, reverendos. Hay cada reverendo, ¿no?, de muchas cosas, pero bueno, estos se autoproclaman. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos salvadores, falsos mesías y falsos profetas. Y acá hay algo muy importante y hemos tocado en la iglesia el tema de profeta. Los profetas, hermano, el que dice yo soy profeta de Dios, eso, hermano, se terminó con el Antiguo Testamento. Lo que hoy hay profecía, en la iglesia hay profecía. Y hay personas que Dios usa con el don de la profecía. ¿Cuál es la profecía más segura? La palabra escrita, hermano. Cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, estamos profetizando. La palabra profetizar tiene un significado. No es, hermano, en sí mismo el sentido que le damos. Significa hablar de parte de.
Cuando nosotros decimos que alguien es un profeta, está hablando de parte de, estamos hablando en el original, en el griego. Ahora, cuando nosotros somos profetas de Dios, estamos hablando de parte de Dios. Ahora, los predicadores que predicamos la palabra de Dios, somos profetas de Dios. Ahora, ¿qué hemos tomado la profecía, hermano? El Señor me dice que vas a tener un coche nuevo. El Señor me dice que vas a ser un gran empresario. El Señor dice en su palabra que si no nos arrepentimos, todos juntamente pereceremos. Eso es lo que dice el Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso es lo que dice la profecía más segura, hermano. Pero hay muchos hermanos corren atrás de los profetas, atrás de los milagreros y dejan de lado lo más importante que es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Satanás es un especialista, hermano, en la falsa doctrina, en los falsos maestros. Ahora Jesús vuelve a advertir acá, ¿no es cierto? En Mateo 24, estamos leyendo del 23. Y dice en el 24, porque se levantarán, se autoproclamarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán, mire lo que dice, ¿no? Y harán grandes señales. Hermano, la señal, el milagro o algo que pase fuera de lo normal, no es garantía que sea de Dios. A veces las personas dicen, bueno, está bien, no está en la Biblia, pero Dios me respalda. No, hermano, si no está en la Biblia, Dios no le respalda, porque lo que Dios respalda es su palabra. Dice Jesús mismo, por favor, vaya a su Biblia, lea Mateo 24, 23 y 24, dice, entonces si alguno dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, ya está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. El propósito de Satanás con los falsos maestros, hermano, es engañarlo a usted, que aceptó a Cristo, que Cristo lo llamó, que murió por usted en la cruz. ¿Y cómo va a ser? A través de señales, prodigios, hermano. Mire, yo cuando estaba en el mundo, hermano, iba por ahí a los lugares donde se hacían peñas, festivales, y había mujeres ahí con polleras largas que yo no entendía bien, son gitanas, le adivinaban la suerte, y le decían cosas, entre las cosas que le decían cosas ciertas, porque Satanás sabe muchas cosas, hermano, de nuestra vida. Si él estuvo ahí hasta cuando nacimos, él es un ser, hermano, que tiene miles, millones, no sé cuántos años desde la creación de todo, pero él estuvo ahí cuando Dios creó las cosas. Él sabe muchas cosas. Lo que no tiene poder Satanás es sobre el futuro. Él está encerrado en este tiempo y va avanzando hacia su perdición. Pero sí nos habla cosas que pasaron en el pasado. Los falsos profetas, hermano, los falsos maestros hacen señales y prodigios. Sí, permitido por Dios. Acá Jesús dice, harán. No dice por ahí hacen. No, harán grandes señales y prodigios. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento dice, si se levantare profeta o soñador de sueños y hablare palabra de parte de Jehová y os dijere, dice, id en contra de Jehová y hacer rebelión, amén, y se cumpliere la palabra de aquel profeta, dice, Jehová vuestro Dios está probando a ver qué hay en su corazón. Quiere decir, hermano, que Dios puede permitir que ciertas personas hagan señales, milagros, pero cuando nosotros entendemos que estas personas contradicen lo que enseñó Jesús, por lo que murió en la cruz para que nosotros podamos tener esta revelación, nosotros no debemos sujeción a eso, hermano. Nuestra primera obediencia y sujeción es a Dios y a su palabra. Que Dios nos ayude. Ahora, seguimos leyendo, por favor. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Y mire lo que dice Jesús en el 25. Ya lo he dicho antes. Así que si dijere, mirá, está en el desierto, no salga, o mirá, está en el aposento, no creáis. Porque como el relámpago lo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios, hermano, cuando venga, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Hoy en día muchas personas se llenan la boca hablando de Dios me dijo, Dios me habló, Dios me apareció, pero miren, ni los apóstoles, ni ninguno de los que escribieron, hermano, el Nuevo Testamento se atrevieron a decir eso. Sí hablaban de lo que ellos vieron cuando Jesús estaba con ellos. Sí que hablaban. En cambio, hermano, a diferencia de estos falsos profetas, lo que sí decían los verdaderos siervos de Dios era inspirado por el Espíritu Santo, el cual Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros. No nos olvidemos, Dios nos dio la capacidad de discernir el error de la verdad. Discernamos
y podamos separar. Discernir quiere decir separar. Discernir no quiere decir darse cuenta, hermano, porque el ladrón, el estafador, el violador, el corrupto, sabe que está mal lo que hace. Sabe, pero ¿qué puede hacer? No puede discernir, no puede separar. No puede decir esto no, esto sí, porque es como un animal, no tiene fuerza. Nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo para el conocimiento que hubo, hermano, en el huerto del Edén, del conocimiento del bien y del mal, que ya lo tiene la raza humana, todo en su totalidad, pueda ir acompañado del discernimiento, de saber separar lo bueno por un lado, lo malo por el otro. Y si nos equivocamos, Dios nos ha dado también la facultad de arrepentirnos y volver a la senda, hermano. Amén. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Así que vemos que Satanás también opera en las falsas doctrinas. Ahora, ¿cómo opera también en cuarto lugar? Podemos ver que opera también a través de las discordias. ¿Y la discordia dónde? En todos lados, pero principalmente en la iglesia. Y los rencores. Mire lo que dice 2 de Corintios. Vamos a ver 2 de Corintios. Gloria a Dios. Por todas estas cosas, hermanos, que nosotros estamos viendo, es necesario tomar toda la armadura de Dios. Los corintios eran hermanos con muchos dones. Eran hermanos que el Espíritu Santo había derramado muchas facultades muy buenas, muchas de ellas. Habían hecho abuso de muchas de ellas. Pero era una iglesia muy carnal. Eran cristianos muy carnales, vivían. De hecho, Corintio era como si fuera Las Vegas de aquel tiempo, ¿no? Miami, algo así. Era el lugar del pecado por excelencia. Y dice ahí Pablo, ¿no es cierto? Vamos a leer en 2 de Corintios 2, 5 al 11. Dice la palabra de Dios: pero si alguno me ha causado tristeza, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino también en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Qué está hablando? Pablo dice que cuando un hermano de la iglesia hace entristecer o lastima a otro, en realidad lastima todo el cuerpo. Porque somos un cuerpo, no se olvide, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Le doy gracias a Dios en este tiempo por los hermanos que se están añadiendo, hermano, al cuerpo de Cristo, a esta representación del cuerpo de Cristo local que es acá en Alejandro Cori, que Dios ha permitido que llevemos adelante. Y le doy gracias a Dios y mi oración, hermano, es que podamos todos unirnos. No, hermano, en mi visión, porque yo no tengo visión, hermano. La visión es la que Dios nos da a través de su palabra. A veces vienen personas con toda la buena intención, hermano, con siervos inclusive, me dicen, ¿cuál es su visión? Porque tiene que tener una visión. Mi visión, hermano, es llegar al cielo, poder ser salvo, poder guardar la voluntad de Dios. Y sí, ya sé, pero ¿qué visión tiene? Y hermano, ¿y qué visión puedo tener más grande que esa? Ahora, si usted me pregunta, ¿tengo planes, proyectos? Sí, eso es otra cosa. Tengo proyectos para hacer en Dios, hermano. Tenemos planes, tenemos algunas cosas que nos juntamos con los hermanos de la comisión. Hermanos, ¿qué le parece? Hacemos esto, aquello. Ahora después tenemos que juntarnos para ver unos temas sobre el lugar que estamos, el espacio físico donde nos reunimos. Pero la visión, hermano, la visión es ganar almas para Cristo. Pero la primera que tenemos que ganar es la nuestra. Por eso tenemos que tener cuidado de las acechanzas de Satanás. Y tenemos que estar alertas en este tiempo, hermano, más que nunca. Mire, antiguamente Satanás perseguía a la iglesia, mataba a nuestros hermanos, los desmembraba, los prendían fuego, hermano. Lo hacían de alguna manera sufrir terriblemente en su cuerpo. ¿Y sabe qué hacía? Cuando más cristianos mataba, más se multiplicaba la fe. Porque las personas veían cómo este va a morir, va a dar su vida. ¿Quién moriría por una mentira? Y las personas, hermano, iban y buscaban a Dios. Hoy en día, hermano, yo pienso que es el tiempo donde más simpatía hay a través de toda la historia con la religión evangélica, hermano, entre comillas, porque siempre hay alguno que está enojado, ¿no?, de los cristianos. Pero es un evangelio a medias y eso es peligroso, hermano. El evangelio tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y que Dios nos ayude, y nosotros ni nadie es dueño de la verdad. La verdad está acá. Está en la Escritura, tenemos que tomarla. ¿La tomamos o la dejamos? No somos dueños de la verdad, somos portadores de la verdad. Que Dios nos ayude a poder ser fieles, amén, en este trabajo de llevar la palabra de Dios.
Así que vemos que Satanás opera a través de la discordia. Vamos a ver ahí, gloria a Dios. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué tenían que perdonarle a esta persona que había agraviado al apóstol Pablo? ¿Por qué? Lo agravió. ¿Sabe lo que decían de Pablo? Que Pablo no era ni apóstol. Era muy entendible, porque todos los apóstoles del Señor Jesucristo habían estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba, con excepción de dos. Uno fue Matías, que fue elegido por suerte, pero estando todos los apóstoles ahí. Amén. Habiendo estado todos ahí por la aprobación de todos ellos. Hoy no están todos los apóstoles. Segundo, Pablo, que se le presentó el Señor mismo, camino a Damasco, hubo una aparición, él lo vio, pero también hubo una manifestación. Los que estuvieron con él vieron algo. Amén. Y fue confirmado también por los apóstoles. Dice que el apóstol Pedro y Santiago, el hermano del Señor, le dieron la diestra a él después de 3 años. Tampoco es que cayó del caballo y se levantó y fue apóstol. No, tuvo 3 años él estudiando, meditando, conociendo el camino del Señor. Y después el Señor lo apartó a él y a Bernabé para la obra a los gentiles. Amén. Ahora, con excepción de esos dos, hermanos, todos los apóstoles fueron elegidos por el Señor Jesús. Y fueron testigo ocular de la crucifixión, de la resurrección y de la asunción del Señor. Por eso muchos lo atacaban y decían, no, este no es mi apóstol. Entonces Pablo, en su carta, dice que él lo perdona. Y dice a los hermanos, perdónenlo usted también. ¿Por qué tenían que perdonar a los hermanos? Vamos a ver qué dice. Y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros que sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Él perdonaba por causa de toda la iglesia, hermano. Por causa de toda la iglesia nosotros tenemos que tener un corazón limpio para con todos nuestros hermanos. Y usted dirá, pero pastor, lo que pasa es que me hicieron algo grave. Mire, más grave que lo que le hicieron a Cristo no le pueden haber hecho a usted, hermano. No le pueden haber hecho. Yo, mire, en el camino de Dios ya hace más de 20 años que estamos en el camino de Dios y me han pagado muy mal, hermano. Me han pagado mal por bien. Yo me he equivocado, se han equivocado conmigo. Quizás he fallado también a otros hermanos. Me han fallado a mí, me han defraudado en la fe, pero yo sé que el que murió por mí es Cristo, hermano. Y yo tengo que perdonar. Y hay personas que me ha costado mucho, hermano. La he perdonado de palabra, la he perdonado de hecho, pero en mi corazón ha quedado heridas, hermano, que han sanado con el tiempo. El Señor las ha sanado. Pero es necesario que nosotros tengamos un corazón limpio, perdonador. Es importante que podamos entender que nosotros decidimos perdonar. No podemos perdonar porque la otra persona es buena, porque no hay bueno ni un uno. Nadie es bueno, solamente el Señor. Y el Señor dice, perdonad y se os perdonará. Y si nosotros no perdonamos la ofensa a nuestros hermanos, y en definitiva a cualquiera, aún a nuestros peores enemigos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros. Así que Satanás opera también en las divisiones, las contiendas, las disensiones. ¿Cuántos hermanos cuerpos sobrevivirían divididos? Imagínense que le desmiembren el brazo, los ojos, las piernas. De hecho, muchos hermanos nuestros por causa de la fe han muerto así a lo largo de la historia, pero ese cuerpo no seguiría con vida. Bueno, Satanás quiere dividir, él trae divisiones, contiendas. Pablo decía que él perdonaba por causa de la iglesia. Ahora, por supuesto que Pablo seguramente si alguien estaba fuera de lugar, lo confrontaba con la palabra, lo convencía. Si no había forma, bueno, no había forma, pero de la parte de él daba a entender que él no tenía nada en el corazón con nadie. Hermanos, si nosotros tenemos algo en el corazón, no podemos hablar de Cristo. Imagínense que usted quiera predicar a Cristo y tiene rencor, odio o tiene algún problema con alguien. No puede, porque lo primero que tiene que tener en su corazón es paz para con todos. Amén. Por supuesto que vamos a tener problemas, vamos a tener hasta discusiones, pero no tienen que llegar al modo de rencores y falta de perdón. Amén. Siempre hay que hablar las cosas y solucionarlas. Así que Satanás opera a través de las divisiones. Y también
opera a través, habíamos dicho, las falsas enseñanzas, a través de hombres que traen enseñanzas erróneas, pero también a través de falsos ministros, personas que toman el Evangelio con el único fin de lucrar y sacar ventaja económica, o quizás también enseñorearse sobre las personas. ¿Amén? Donde dice esto, vamos a ver a través de la Escritura. 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, gloria a Dios, 13 al 15. Pablo hablaba, ¿no es cierto?, sobre ciertos judaizantes que habían entrado a la iglesia, querían de alguna manera censurar a la iglesia, amén, en ciertos ritos, que querían opacar la libertad que tenían en Cristo, y dice, entre muchas cosas, dice, porque estos son falsos apóstoles. Mire, en el tiempo que los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo vivían, habían falsos apóstoles. Cuanto más hoy, que no hay apóstoles. Nadie, hermano, que se levanta con el nombre de apóstol tiene el aval bíblico para llamarse apóstol. Como dijimos al principio, tenían muchos requisitos que cumplir, tenían muchos requisitos. Uno era haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan, ser testigo de todo su ministerio, los 3 años de ministerio de Jesús, de su muerte y de su resurrección y de su asunción a los cielos. Bueno, solamente hubo 2 excepciones, dijimos, Matías y el apóstol Pablo, no lo vamos a repetir, pero ya está acá en este estudio, así que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué significa fraudulentos? Personas que lo único que quieren es engañar. Mire, al principio dimos el ejemplo de un hombre que ahora estaba vendiendo, ¿no es cierto?, alcohol en gel con una clase de perfume. Decía que con eso vencía la muerte y vencía el coronavirus y no sé cuánto. Mire, el único que venció a la muerte es Cristo. Él venció a la muerte. Él tiene la autoridad, tiene la potestad sobre toda la creación. No hay otra cosa. No hay un aceite ungido de Jerusalén, no hay una rosa de Sharon, no hay agua bendita, no hay nada. O hacemos la voluntad de Dios y nos vamos al cielo, o hermanos, deshacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, hacemos la nuestra propia y nos vamos al infierno. No hay términos medios, no hay talismanes, no hay amuletos para ganarse el favor de Dios. Solamente podemos ser hijos de Dios o hijos del diablo. Podemos ser benditos o malditos. Ahora, qué bueno que Dios nos llamó a ser benditos, a ser sus hijos, a heredar la vida eterna. Preocupémonos, hermanos, por estas cosas y miremos atentamente la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Así que Él opera por falsos ministros, obreros fraudulentos. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, pueden decir muchas cosas los llamados pseudoapóstoles o ministros de grandeza, pero el fin de sus vidas, hermano, aquellos que predican un evangelio torcido, diferente al de la Escritura, al que predicó Jesucristo, los apóstoles, su fin será el infierno, hermano, y eso tenemos que tenerlo en claro. Nosotros queremos grandeza, bueno, hermano, la grandeza de este mundo no sirve, la grandeza que Dios nos ofrece es la grandeza en el cielo. Ahora nosotros acá, ¿qué es lo más precioso que vamos a tener como hijos de Dios? Paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, y paz para con Dios, que es lo más importante, hermano. Todo lo demás, si tenemos paz para con Dios, todo lo demás es secundario, hermano. Hay muchas personas que tienen paz con su economía, pero no tienen paz con Dios. Viven afanadas, hermano, presas de su propia codicia. Que Dios nos ayude y nos libre. Así que también Satanás opera a través de ministros fraudulentos. Según Tesalonicenses 2, vamos por favor, ya vamos a ir terminando por hoy. Amén, gloria a Dios. 2, 9 al 12. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, inicuo. Mire, acá Pablo hablando a los tesalonicenses sobre la venida del anticristo, los finales de los tiempos, ¿no es cierto? Cuando habrá una gran incertidumbre en el mundo, se levantará un gran líder mundial, que la Biblia lo declara como el
el hijo de perdición, amén. Y acá entre muchas cosas tiene una facultad en lo cual es la tipología de todos los falsos ministros. Mire lo que dice. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuyo resurgimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Dijimos, ¿no es cierto?, a mitad de esta prédica que no los milagros, hermano, no son garantía de que sean de Dios. Acuérdense cuando Moisés fue a Faraón a pedirle que liberte a su pueblo. Moisés tiró la vara y la vara se convirtió ¿en qué? En culebra. Pero los magos dicen que también tiraron sus varas y su vara también se convirtieron en culebra. Claro, después la vara de Moisés comió las culebras que eran de los magos de Faraón, pero a los ojos de Faraón no tuvo temor, porque dijo, mis magos también hacen lo mismo, ¿me entienden? O sea, nosotros tenemos que discernir atrás de las señales qué nos están predicando, qué nos están hablando, hermano. Ahora entendamos que Dios tiene el mismo poder para hacer las señales de siempre. Todo lo que está en la Biblia Dios lo puede hacer hoy y más todavía. El propósito que, ¿para qué lo haría? O sea, la pregunta es ¿con qué sentido lo haría? Las señales, hermanos, los prodigios apuntan a alguien, a Cristo. Una vez que nosotros creemos en Cristo, ya está. La vida, hermano, ya pasa a ser secundaria. Lo importante es que Cristo viva en nosotros. Amén. Aunque no haga un milagro nunca más Dios en mi vida, hermano, yo ya sé que Cristo es real, que Él murió por mí y perdonó mis pecados. Y me gozo, hermano, y me da alegría cuando Dios hace un milagro y veo algo que pasa y esto fue Dios, wow, qué bueno, qué hermoso. Pero si no lo quiere hacer, Él sigue siendo Señor, hermano. No va a cambiar mi fe por un milagro. Sin embargo, para el incrédulo, para el que recién empieza, sí, lo primero que ve es una señal, un milagro. Pero cuando nosotros andamos de iglesia en iglesia buscando milagros, buscando solamente señales, cuidado, porque Satanás tiene, hermanos, sus ministros, que también hacen señales y hacen falsos milagros. Ahora mire lo que dice, ¿para qué es? Dice, inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales mentirosos, de prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? El Evangelio, la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios. La verdad es el amor de Dios. Somos pecadores, no tenemos forma de pararnos delante de un Dios justo. Y Cristo pagó el precio por mis pecados. Él murió en una cruz. El justo por el injusto. El santo por los pecadores. Y Él me regala a mí la salvación como un precioso regalo. Y no hay nada que pueda hacer yo para pagar esa salvación. Ese es el Evangelio, hermano. Pero estos ministros, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, vamos a leer ahí en el 11. Por esto Dios le envía un poder engañoso. ¿Por qué Dios le envía un poder engañoso? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuántos, hermano? Aún nosotros somos muy a veces susceptibles, hermano, a escuchar cosas que no son de Dios. Con el nombre de Dios. Vienen como cosas buenas y parece a nuestro parecer que está bien y lo queremos adoptar. Cuidado. Cuidado con lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Porque una buena enseñanza, una mala enseñanza es la diferencia muchas veces entre el cielo y el infierno, hermano. Dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que yendo encontró un tesoro en un campo y fue, lo escondió y con todo lo que tenía compró ese campo. O sea, toda nuestra inversión, nuestra vida está escondida en Cristo, hermano. Y lo que dice acá su palabra para nosotros está bien. Quiera o no hacer milagro el Señor en nuestra vida. Y ojalá que siempre, hermano, pueda ver las maravillas de Dios y se goce con el poder de Dios en su vida y que pueda ver los milagros más hermosos para que usted su fe pueda crecer. Pero si no lo hiciera Dios, usted ya tiene el milagro más grande, que es el perdón de sus pecados. Nunca se olvide. Sin embargo, a estas personas que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envió un poder engañoso, dice 2 Tesalonicenses 2:11, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, ¿qué cree usted, hermano? ¿Que Satanás va a ir atrás de los budistas, atrás de los mormones, atrás de los hinduistas, atrás de los satanistas? No, esos ya están en el infierno, hermano.
A donde va a querer Satanás hacer esto es en el pueblo de Dios, en la iglesia cristiana evangélica, aquellos que dicen creer en Cristo. Tenemos que tener cuidado, que Dios nos ayude